Bienvenidos una vez más a mi canal Electrofácil. En el video anterior estuvimos hablando sobre los conductores, los tipos, las secciones, las corrientes admisibles, el código de colores y su clasificación. Hoy, para continuar con el curso de electricidad básica, vamos a encarar un nuevo tema que concierne a lo mismo y se llama circuitos eléctricos. Vamos a dar inicio describiendo qué son los circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía, como por ejemplo energía calorífica, una estufa, energía lumínica, una lámpara o energía mecánica, un motor. Los circuitos eléctricos constan de tres elementos esenciales para su funcionamiento. El primero de ellos son los generadores, los cuales son los encargados de generar y mantener la energía eléctrica con la que va a funcionar el circuito. Pueden alimentar al circuito con corriente continua o corriente alterna. Un ejemplo de ellos son los dínamos, las pilas o las baterías. Luego tenemos los conductores, que es el medio por donde se traslada la corriente eléctrica desde un elemento a otro del circuito. La mayoría de las veces el material empleado es cobre o aluminio o materiales conductivos similares. Por último, tenemos la carga, también conocida como consumo o receptor, y son elementos resistivos del circuito que se encargan de transformar la energía eléctrica que reciben en otra fuente de energía. Por ejemplo, una lámpara transforma energía eléctrica en lumínica, un caloventor transforma energía eléctrica en calorífica y un motor transforma energía eléctrica en mecánica. Dentro de los elementos de un circuito eléctrico también tenemos los elementos de mando, control o maniobra, los cuales son elementos dentro del circuito que permiten continuar o cortar a voluntad el paso de la corriente eléctrica sobre ellos mismos. Por ejemplo, tenemos interruptores, pulsadores, conmutadores, etc. También tenemos los elementos de protección, los cuales son los encargados de proteger al circuito de sobrecargas eléctricas de tensión y también de proteger a las personas de contactos físicos prolongados. Por ejemplo, tenemos los fusibles, las llaves termomagnéticas, los disyuntores diferenciales, los guardamotores, etc. En la imagen 1 vemos un interruptor, en la imagen 2 vemos un pulsador, en la figura número 3 vemos un conmutador, en la cuarta una llave termomagnética, en la quinta un disyuntor diferencial y en la última imagen vemos un guardamotor. Dentro de los circuitos eléctricos también tenemos tipos de configuraciones. Dependiendo del tipo de fuente de energía empleada, podemos encontrarnos con circuitos eléctricos de corriente continua o circuitos eléctricos de corriente alterna. También existen tres tipos de circuitos eléctricos según la configuración de conexión de los dispositivos que lo componen. Por ejemplo, tenemos circuitos eléctricos en serie, circuitos eléctricos en paralelo y circuitos eléctricos mixtos. Antes de adentrarnos en los circuitos en serie, vamos a ver un poco acerca de la simbología. Por ejemplo, acá tenemos hilo conductor, abajo el símbolo de resistencia, luego el de pila, más abajo generador, bombilla o lámpara, también lamparita. Del otro lado tenemos interruptor, el primero que estamos viendo es un de normal cerrado, el segundo es un normal abierto. Después abajo tenemos el símbolo de amperímetro, abajo el de voltímetro y por último el de motor. Circuito eléctrico en serie. Se conoce como circuito eléctrico conectado en serie a aquel en el cual los dispositivos están conectados secuencialmente, es decir, uno a continuación del otro. Si desconecto algún elemento, se corta la circulación de corriente. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de un circuito conectado en serie. Circuito eléctrico en paralelo.
se conoce como circuito eléctrico conectado en paralelo cuando la alimentación de los diferentes dispositivos es la misma para todos, al igual que la salida de sus terminales. Esto quiere decir que la conexión de los dispositivos, o sea, los terminales, están conectados directamente a la fuente. O sea que si yo saco uno de los dos dispositivos, el otro va a seguir recibiendo energía. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de un circuito conectado en paralelo. También tenemos los circuitos eléctricos mixtos, que son una combinación entre los circuitos conectados en serie y los circuitos conectados en paralelo. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de un circuito eléctrico mixto. Como vemos en la imagen, la lámpara 1 se encuentra en serie con la lámpara 2 y la lámpara 3 se encuentra en serie con la lámpara 4. Pero la 1 y la 2 están en paralelo con la 3 y la 4. Asociación de resistencias en serie. Las resistencias en serie son aquellas que están conectadas de forma continua, una después de la otra. El valor de la resistencia equivalente a las resistencias conectadas en serie es igual a la sumatoria entre todas. Por ejemplo, si queremos calcular la resistencia total de un circuito cuyas resistencias tienen un valor de R1 10 ohm, R2 5 ohm y R3 15 ohm, lo que hacemos es sumar todas, es decir, 10 ohm más 5 ohm más 15 ohm. Eso nos va a dar un resultado de 30 ohm. Entonces, tener tres resistencias, una de 10 ohm, una de 5 ohm y una de 15 ohm, es lo mismo a tener una sola de 30 ohm. Esta configuración obviamente es para circuitos en serie. También tenemos la asociación de resistores en paralelo. Habíamos dicho que en los circuitos de resistores en serie, la corriente eléctrica circula solo por un camino. O sea que si yo saco una lamparita, el circuito se queda sin circulación de corriente eléctrica. Pero en los circuitos de resistencias en paralelo, la corriente se divide por varios caminos. En este caso se tienen tres resistencias y parte de la corriente total circula por cada una de ellas. El valor de la resistencia equivalente es 1 sobre el valor de la resistencia total, va a ser igual a 1 dividido R1 más 1 dividido R2 más 1 dividido R3 más 1 dividido la cantidad de resistencias que tenga el circuito. Si se tienen solo dos resistencias, podemos utilizar la otra fórmula que es R1 por R2 sobre R1 más R2 y de esa forma calcular el valor de la resistencia equivalente. Si deseamos calcular el valor de la resistencia total o equivalente en los circuitos con configuración en paralelo, por ejemplo, como vemos en la imagen, un circuito con tres resistencias, una de 10 ohm, una de 5 ohm y otra de 15 ohm, aplicamos la fórmula que está a la izquierda. Por ejemplo, 1 sobre la resistencia total va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Eso me da que 1 sobre la resistencia total va a ser igual a 1 sobre 10 ohm más 1 sobre 5 ohm más 1 sobre 15 ohm. Eso me da un resultado de 0,1 ohm más 0,2 ohm más 0,06 ohm. Por último, 1 sobre la resistencia total me da un valor de 0,36 ohm. Despejando, me queda que la resistencia total tiene un valor de 2,77 ohm. También se puede aplicar otro método que está acá abajo a la derecha y es de calcular primero la resistencia en paralelo de las dos primeras, de R1 con R2, y después el resultado de eso lo calculo con R3. Por ejemplo, yo aplico que R1 por R2 dividido R1 más R2. Eso me queda 10 ohm por 5 ohm
dividido 10 ohm más 5 ohm. Eso me da un valor de 50 ohm dividido 15, que es 3,3 ohm. A esos 3,3 ohm hago lo mismo con la resistencia restante, la R3. Y eso me quedaría que 3,3 ohm por 15 ohm dividido 3,3 ohm más 15 ohm. El resultado me da 49,5 ohm dividido 18,3 ohm. Y el resultado, como van a ver, me da 2,7 ohm. Un número muy similar al anterior. Bueno, no me da igual por un tema de decimales. Para ir concluyendo con el video, si deseamos medir la corriente de un circuito, se utiliza el amperímetro en configuración en serie, es decir, abriendo el circuito y poniendo los polos entre los conductores. Y si deseamos medir la diferencia de potencial o tensión de un circuito, utilizamos el voltímetro aplicándolo en configuración en paralelo. Hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Espero que les haya gustado lo que hemos visto. Si les gustó el contenido de mi canal, denle like y suscríbanse. Y también pueden compartir, así llega a más gente. Y activen las notificaciones, así no se pierden mi contenido.